Cuando ellos iban de Cartagena a Sincelejo en la ruta, el bus en el que se transportaban colisionó con una tractomula. De las 7 personas que estaban ahí, 2 salieron heridos, tuvieron algunas fracturas, pero no fueron de mayor gravedad. Otros 4 no presentaron complejidades, ni tuvieron ningún riesgo, ni estaban en peligro. Dentro de esas 4 personas se encontraba el conductor del bus. Una muchacha, estudiante también, falleció antes de poder llegar incluso al hospital. Y hubo un joven que se llama Dadey García Huelvas. Este joven no podía moverse cuando estaba en el bus. Fue quizás la persona que más complejidades presentó del accidente. Cuando lo encontraron, tenía fracturas en el fémur, en la tibia, en la pelvis, presentaba un edema pulmonar y tenía un desplazamiento parcial del intestino delgado. Cuenta Dadey que cuando él estaba en el bus él no podía moverse, cuando sintió el choque no podía moverse porque tantas fracturas le impedían. Luego, cuando se dio cuenta, estaba en la ambulancia. Y cuando despertó y abrió los ojos, habían pasado 12 días. Cuando lo llevaron a la ambulancia y después lo trasladaron a la clínica, le tuvieron que hacer un tratamiento con un coma inducido. El coma inducido duró 12 días. Cuando Dadey despertó, él estaba sufriendo unas hemorragias, tanto pulmonares como intestinales. Dadey cuenta que en esos 12 días, el día 10, estaba presentando su hemorragia intestinal. Pero esta hemorragia intestinal, los médicos no podían localizarla, no sabían dónde estaba. Él no tenía mucha sangre, ya estaba sin esperanzas. Y era una labor muy difícil el hecho de que saliera con vida ahí. Pero entonces los médicos, Dios les dio la sabiduría y pudieron realizar todo tipo de exámenes y haciendo las labores pudieron localizar la hemorragia y se sanó de la hemorragia intestinal. Pero entonces quedaba la hemorragia pulmonar. Llegó a tal punto Dadey de que presentó el síndrome de estar a un punto de estrés máximo, una respiración aguda terrible. Y entonces la gente, los médicos, el cuerpo técnico, todos preguntaban, ¿será que va a salir con vida? Mientras eso ocurría, en la iglesia el sábado, las personas estaban orando por la vida de Dadey, estaban orando por su salud. Y de varios días de intenso fervor, de intensa oración por la salud de este joven, Dadey cuenta que en el día 12 le hicieron una ecografía en el pulmón. Y para la sorpresa del cuerpo médico, para la sorpresa de él mismo, para la sorpresa de los familiares, para la sorpresa de todos, la ecografía no mostraba nada, hermanos. Dadey es un joven activo de la iglesia adventista, los pioneros allá en Sincelejo, es un guía mayor, es anciano de la iglesia y también es el director de la Federación de Jóvenes del Distrito Central allá en Sincelejo. Cuando Dadey le hacen las preguntas, él dice, pues los medios me daban a mí por muerto y cuando yo despierto, yo siento como que he resucitado, dijo él. Y también le hicieron un par de preguntas a los cuales él responde. Yo nunca negué de Dios, nunca me pregunté por qué o nunca le reclamé a Dios por qué me pasó esto. Al contrario, vi esto como un propósito que Dios tenía en mí, que Dios tenía en mi vida. Un propósito de pronto para reencaminarme o de pronto para hacer bien las cosas que estaba haciendo mal. O, dice Dadey, que de pronto es el propósito que él mayor cree por el cual Dios hizo esto, era porque Dios quería mostrar el poder de él mediante la vida de Dadey. Y hermanos, efectivamente el poder de Dios fue manifiesto en la vida de Dadey. Cuenta él que el año pasado estuvo en muchos tratamientos quirúrgicos, los cuales gracias a Dios ha salido bien, e incluso relata que este año se ha atrevido a jugar fútbol. Así que hemos visto la mejoría de él
en este tratamiento ha sido para bien y para honra y gloria de Dios. Vamos a escuchar en este momento unas palabras que Adey nos ha dedicado a esta iglesia en este día. Buenos días, jóvenes de la Iglesia Central de Barranquilla. Mi nombre es Adey García. Quizás muchos me recuerden, estuve el año antes pasado allá en Barranquilla pasando una situación de un accidente y le quiero agradecer de manera especial a las damas, a las diaconisas de la Iglesia Central. Sé que estuvieron ahí pendientes, muchas visitas, lo cual fortalecieron mucho el estado de ánimo de ese momento. Qué bueno que tengo la oportunidad ahora de hablarles, de contarles de que todo ha evolucionado maravillosamente. Dios ha hecho un milagro en mi vida y lo está haciendo cada día más. Pero tengo la oportunidad también de decirles, jóvenes, de que estamos viviendo tiempos ya finales, los cuales debemos estar preparados. A veces pensamos de que sí, el tiempo del fin está cerca y pensamos que falta mucho para que ocurran muchas señales, pero perdemos de vista de que en cualquier momento nos puede ocurrir algo y hasta allí ese fue el tiempo del fin. Lo que debemos es estar preparados para cualquier momento, cualquier circunstancia. Sabemos de que Satanás está allí como león rugiente buscando a quien devorar, y es devorarnos a nosotros, más a nosotros los jóvenes, los cuales le damos fuerza a la iglesia y vamos a procurar siempre innovar para Cristo. Quizá eso falte. Debemos de innovar aún para mejorar nuestra vida espiritual, innovar para los procesos evangelísticos en la iglesia, innovar de cómo testificar a las demás personas. No debemos dejarnos achantar de ninguna manera por los problemas y las dificultades. Se los digo por experiencia, algo que nunca había vivido, nunca había entrado a una clínica, nunca había tenido ninguna clase de traumas, y en ese momento cuando me vi sumergido en un gran problema donde no podía quizás ni moverme, a veces hay dificultades, problemas que nos hacen achantar, pero yo tuve la esperanza puesta en Dios. Y como dice el salmista en el capítulo 27, hubiera yo desmayado si no creyere que puedo ver la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Quiero dejarles este maravilloso mensaje con este versículo y piensen y mediten en ello. Tengan hoy un feliz día del joven adventista y que estén listos y preparados para que cuando venga Cristo Jesús podamos encontrarnos allá en el cielo. Hay quienes quieren fama tener, fortunas y mansiones también, mas comprendo que el valor no está en lo que pueda alcanzar, ni las riquezas pueden medir la grandeza de tu ser. Pero si
confiar en su poder. Me ayuda a luchar y ganar la fe. Y cuando ante el trono me encuentre yo, pueda oír su dulce y tierna voz. Qué orgulloso esté mi Dios de mí, por su amor soy vencedor. Qué bueno es que podamos alabar al Señor con el corazón. Y es también un momento muy especial en el que nos podemos hacer más grandes ante Él doblando nuestras rodillas. Les invito a que oremos de rodillas todos. Padre que estás en el cielo, reconocemos que este es un momento muy especial, que para nosotros, quizás en su totalidad, es un motivo de gozo, un motivo de alegría, el poder estar en esta tu casa de adoración, alabar tu nombre, Padre, confesarte, Señor, nuestra condición y sobre todo, Señor, esperar de ti ese bálsamo que nos recupere, que nos aliente, que nos anime, que nos fortalezca y de manera especial el que podamos ser cubiertos con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos permites estar acá reunidos en tu nombre. Y gracias, Padre, porque tu promesa es segura y es cierta de que te manifiestas a través de la presencia del Espíritu Santo en cada corazón. Queremos, Señor, agradecerte porque sabemos que has respondido a muchas de las plegarias que tus hijos con corazón sincero hemos elevado a ti. Hemos visto, Señor, tus respuestas, nos gloriamos en ellas. Algunas respuestas no las entendemos y otras quizás no las hemos comprendido, Señor, pero seguimos confiados en que tú guiarás nuestras vidas hasta el final. Basta con que miremos, Señor, cuántas bendiciones hemos recibido. Solamente repasar todo el bien que hemos recibido de ti
para estar seguros, para estar confiados, para tener, Señor, la plena certidumbre de que tú estás en nuestras vidas. Queremos, Señor, agradecerte porque la iglesia tiene un presente glorioso a través de la juventud y tenemos también la seguridad, Señor, de que tu obra nunca va a caer, nunca va a desmallecer, sino que siempre tendrá la fuerza, la presencia, el entusiasmo, el dinamismo de toda esta juventud que has elegido, Señor. Es cierto que el enemigo lanza ataques con frecuencia, que quiere destruir a esta tu amada iglesia, pero sabemos, Señor, que este es el objeto especial de tu cuidado y eso también, Señor, nos da seguridad. Queremos, Señor, en esta mañana también, a través del estudio de tu palabra, a través del pan espiritual que nos das por medio de tus mensajeros, recibir esa porción de tu palabra que necesitamos para ser fortalecidos, para ser animados y para que se cumpla el propósito por el cual hemos venido para adorar y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por tu amor nuevamente, por tu gracia, por tu poder, por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz sábado para todos mis queridos hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado. Tenemos que estar contentos porque hoy es sábado, día del Señor, y además es un día muy especial. Hoy es el día del joven adventista. ¿Cuántos tienen a joven a su lado? Vamos a darle un saludo, un abrazo a ese joven que tenemos al lado, y claro, los que se sientan jóvenes todavía también vamos a felicitarlos, ¿cierto, Jaime? Porque hoy es el día del joven adventista. Esta actitud nos demuestra que en realidad tiene un espíritu joven, son Toda jóvenes, nuestra iglesia todos. es una iglesia joven, y eso hay que estar contentos por eso, ¿cierto? Amén, así es. Muy bien. Para hoy tenemos un estudio muy especial y me gustaría que me acompañaran abriendo sus Biblias en Daniel 12. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 1. Nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en tu libro. Recordando un poco todas las cosas que nos dice la palabra de nuestro Dios, podemos ver que nuestro Dios no ha cambiado, ¿cierto? Es el mismo que fue ayer, el mismo de hoy y el mismo que será mañana, el mismo que será siempre. Su poder es eterno, es indestructible, es un Dios omnisciente, omnipresente, que nos ha amado de tal manera que fue capaz de dar a su Hijo para que muriera por nosotros, y que incluso hoy nos ama, que nos permite recuperar todas las cosas que hemos perdido por nuestra voluntad. Cuando el Señor instituyó el plan de la salvación, es decir, antes de que se creara la formación del mundo, la promesa de que vendría un Mesías estaba especificada desde el momento en que Jesús declara en Génesis 13:
y pondré enemistad, perdón, en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Y las promesas de nuestro Dios siempre se cumplen, ¿cierto? Pero hay que tener algo muy en cuenta. Así como nuestro Dios no ha cambiado, el enemigo tampoco ha cambiado. Y así como en los tiempos del faraón y en los tiempos de Herodes, buscó la manera de esclavizar al pueblo o de asesinar a los niños, buscó la manera de que todos se alejaran de Dios, así también lo hace hoy. Hoy busca la manera de esclavizarnos a punto de que nuestra mente no esté apta para recibir la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de tal manera que nosotros como humanos no podamos darnos cuenta que cada una de las cosas que nuestro Dios ha apartado como sagradas, como santas, ya no lo están siendo. ¿Cómo qué? Como el pueblo, como la familia, como la ley de nuestro Dios. Y es que el enemigo de Dios tiene un blanco definido en este plan de desvirtuar la ley de Dios y la imagen que el ser humano debería tener de su Padre. Tiene un blanco definido y ese blanco son los niños y los jóvenes. Él quiere evitar a toda costa que se cumpla lo dicho en Joel 2:28. ¿Qué dice Joel 2:28? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas que profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y nuestros jóvenes que verán visiones. Él quiere a cualquier costo, a cualquier medida, acabar con esa imagen que nosotros tenemos o que deberíamos tener de Dios, destruyéndonos a través de todos estos vicios, de estas cosas que nosotros podemos palpar diariamente que están dañando nuestra sociedad y nuestro mundo. Pero esto no es nuevo. Es algo a lo que en la Biblia muchas veces se hace referencia. El mismo Jesús en Mateo 24 describió, ¿cierto?, algunas características del tiempo del fin, ¿cierto? Entre cuáles recordamos, a ver, ¿qué características del tiempo del fin nos da Jesús en Mateo 24? ¿Qué recuerdan? ¿Sí? ¿Qué más? Etcétera, y cualquiera diría, pero estas son cosas que ha habido todo el tiempo, ¿cierto? Y hay mucha gente que lo dice. Pero vemos que en Daniel 12:1 se dice que habrá un tiempo que será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces digamos que Daniel nos ubica en un periodo especial en el tiempo, ¿cierto? Y ese periodo claramente sabemos que es el fin del tiempo del fin, es decir, la época en la que nosotros nos estamos encontrando en este momento. Y es un tiempo que es la sumatoria de todas las características negativas que ha tenido la humanidad a lo largo de distintas épocas en la historia. Si recordamos de pronto los tiempos de Noé, ¿qué sucedía en los tiempos de Noé? Los hombres alcanzaron un nivel tan alto en el desarrollo científico que comenzaron a apartarse de Dios, dejaron a Dios de un lado, ¿cierto? Y hacían cosas que eran inexplicables y su corazón continuamente iba hacia el mal. En los tiempos de Lot, ¿qué caracterizaba el tiempo de Lot? La depravación sexual se había hecho algo del día a día, ¿cierto? Era algo común para ellos. Todo esto producto de la abundancia. La abundancia promueve el lujo, el orgullo. Eso era algo característico en esta sociedad. Eran personas que se habían formado o habían formado una cultura del ocio, una cultura de la pérdida del tiempo, una cultura en la que el único provecho que ellos tenían para su vida era el entretenerse. Y vemos que Dios condena claramente o menciona cuáles eran las características específicas que tenía el pueblo de Sodoma en ese momento a través de Ezequiel 16, versículos 49 y 50. Dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, atentos, soberbia, hartura de pan y abundancia de sociedad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso, y se ensoberbecieron e hicieron abominación delante de mí, y las quité como vi bueno. Es decir, esto que les mencioné, esta cultura de pérdida de tiempo, de ocio, generó que se cerrara su corazón ante las necesidades de las demás personas. Eran personas que habían cerrado su corazón o se habían convertido en seres insensibles. Y estas eran las características de estas personas, y eso obviamente lo condenó Dios, lo corrobora el texto en la parte final.
uno de los tiempos que considero yo que tuvo cosas más negativas fueron los tiempos de Elías. En los tiempos de Elías se presentó el espiritismo, la idolatría. Y era algo que me parecía horrible. Yo cuando leía el capítulo 7 de Profetas y Reyes, yo decía, ¿cómo es posible que esta gente pudiera hacer todo eso? Decían que hacían actos bárbaros. Incluso llevaban a sus hijos, como lo dice la Biblia, para ofrecerlos a Baal, ¿cierto? Pero algo que nos destaca la página 97 de Profetas y Reyes es que toda esta idolatría, la apostasía que ocurrió en el tiempo en que el rey Acab reinaba, se dio no de un momento a otro, sino que fue poco a poco, año tras año. Y en especial que las generaciones que se encontraban en esos tiempos, dice Profetas y Reyes, que rehusaron seguir el camino de Dios. Cuando nosotros decidimos apartarnos de la iglesia, no es porque hoy me sucedió algo y ya mañana no voy a venir más a la iglesia, ¿cierto? Es porque poco a poco, poquito a poquito, un día tras otro, un mes tras otro, hemos comenzado a apartarnos lentamente de Dios, dejando atrás la observancia de sus mandamientos. Quiero destacar algo que menciona Profetas y Reyes, página 97, y dice: una generación tras otra había rehusado enderezar sus pasos, y al final la gran mayoría del pueblo se había entregado a la dirección de las potestades de las tinieblas. Hermanos, el Señor nos ha dotado a nosotros con el libre albedrío. ¿Será que nosotros, conociendo todas las cosas que conocemos, seremos capaces de no buscar el camino que es guiado por Dios? Y la parte más triste de esta de este primer bosquejo histórico que les estamos dando, la época de Juan el Bautista, cuando el propio pueblo de Dios, ¿cierto?, ¿qué hizo? Estaba completamente desviado, se desvió plenamente del propósito para el cual Dios los había formado. Ellos se dejaron embaucar, dejaron que todos esos factores externos que golpeaban el mundo de la época entraran en la propia iglesia. Es decir, generaron una plena decepción en Dios porque el propósito que Él tenía trazado para ellos no se había cumplido. Como lo mencionaba Jaime anteriormente, habíamos dicho que nuestro mundo hoy es la suma ¿de qué? De todas esas características negativas. Hablábamos de incredulidad, hambre, idolatría, espiritismo, desviaciones sexuales. Y lastimosamente hoy no es un grupo pequeño de personas el que presenta esta característica, sino que se ha convertido en un estilo de vida, ¿cierto? Ya son muchos los que viven así. Pero reforzando la lista con un detalle más dentro de aquellos, sino que se han convertido en un estilo de vida en nuestro mundo hoy, lo que nos dice que van en contra de los mandamientos que el Señor ha estipulado para nosotros. A estas personas se le conocen como antinomianistas. ¿Pero qué es el antinomianismo? El antinomialismo es esa corriente de pensamiento que apela a la inobservancia de la ley de Dios. Es decir, nos dice que nosotros podemos acceder a la salvación, ¿cierto?, sin necesidad de observar plenamente el mandato o los mandatos de la ley de Dios. Para nosotros entender mucho más este concepto, vamos a trasladarnos un poco a la historia. Resulta que Noah Webster, el padre, pues reconocido así como el padre de la educación y de la escolaridad en Norteamérica, digamos que fue uno de los pioneros en hablar de pronto de este tema. Él traslada el inicio de esta corriente o la formación en la iglesia protestante como tal a partir del año 1538 con un personaje llamado Johannes Agrícola. Él era pues un reformador, fue muy amigo de Martín Lutero, y a este personaje se le acuña eso. Él dice que fue él quien inició esto, y más adelante Albert Burns, un teólogo y pastor presbiteriano estadounidense, él se traslada un poco más atrás y dice que ya desde los tiempos de Juan
se venía presentando un tipo de apostasía o un tipo de revelación en contra de la ley de Dios. Él va directamente a 1 de Juan 3, donde se hace la descripción del pecado como la transgresión de la ley, ¿cierto? Y acude también a Romanos capítulo 5, versículo 12, donde Pablo dice que el pecado apareció ¿con quién? Con Adán. Pero si nosotros nos vamos mucho más atrás, nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que el origen de este conflicto está cierto tiempo más atrás, ¿cierto? En el cielo, cuando el enemigo de Dios decidió rebelarse en contra de él y así atrajo a quien, a muchos más ángeles del cielo, a muchos seres creados por Dios para que se pusiesen en contra de él. O sea, podemos decir entonces que el antinomialismo es como la suma del pecado, o sea, es algo que se ha venido desempeñando o llevando a cabo mejor en distintas épocas de la historia. Ahora, la Biblia nos refleja, nos demuestra que todas estas cosas han de suceder. Pero la hermana Elena G. de White todavía nos reafirma más estas cosas. En el libro Testimonios, tomo 5, en la página 394, nos dice que nosotros como cristianos no debemos nunca bajar la guardia. ¿Por qué? Porque si en la antigüedad Satanás engañó a Eva, bueno, primero engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo, ¿cierto? Engañó a Eva, engañó a Caín, incluso engañó a todo el mundo, menos a 8 personas antes del diluvio. Engañó incluso a los religiosos más estudiados que se encontraban en la época de Jesús, aquellos que lo vieron realizar los grandes milagros. Todas estas personas fueron engañadas. Y el texto nos sigue diciendo que, con base en Mateo 24:24, cuando venga el tiempo del fin, que el poder de Satanás para hacer tentaciones a los hijos de Dios sea más grande, engañará, aún si fuera posible, ¿a quién? A los escogidos de Dios. Debido al creciente poder de las tentaciones de Satanás, los tiempos en los cuales vivimos están llenos de peligro para los hijos de Dios, nos dice Testimonio, tomo 5. En el conflicto de los siglos, en la página 683, dice: si ello le fuere posible, Satanás les impedirá que logren preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dice que dispondrá las cosas de tal manera que en las mentes de los creyentes se encuentren las cosas de esta tierra. ¿Cómo? Con los bienes materiales. ¿Cuáles bienes materiales? Casas, carros, el trabajo, ¿cierto? Cosas que hagan que los hombres aparten su mente de la palabra de Dios, que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida, para que cuando llegue el tiempo en que Dios ha de venir, nos sorprenda como un ladrón en la noche. Y en Joyas de los Testimonios, en el tomo 3, la página 306, dice: las potencias de Satanás se esfuerzan por distraer a las mentes de las realidades eternas. Reafirma lo que decía antes. El enemigo está dispuesto de tal manera a que las mentes de los creyentes no se centren en Dios, sino que ahora de pronto estamos más interesados en montar nuestro propio negocio, en la moda, en qué me voy a poner el sábado para que me vean bonita. Estamos pendientes de los deportes, qué equipo va a ganar, quién va a ganar el mundial, ¿cierto? Cosas de esta tierra que nos alejan a nosotros más de nuestro Dios. Y haciendo un estudio histórico de las acciones del enemigo de Dios, precisamente contra él, nos encontramos con 3 momentos claves en la historia. Específicamente el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Primero se nos habla de una guerra contra Dios, tratando o enviándonos directamente a esto que les mencionaba ya anteriormente. Apocalipsis 12, del 7 al 9, donde dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Acompáñenme en Apocalipsis 12, del 1 al 7. Ya vimos que la primera guerra que tuvo Satanás fue contra Dios, ¿cierto? Ahora viene la guerra contra Jesús. Apocalipsis 12, 1 al 4 nos dice: una gran señal en el cielo apareció.
una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y clamaba con dolores porque estaba por dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de la tierra, de las estrellas del cielo, y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo antes que naciese. Cuando naciese. Leyendo este versículo podemos recordar lo que mencionaba anteriormente. ¿Qué sucedió en el tiempo cuando Jesús estaba por nacer? Mandaron a matar a todos los niños, ¿cierto? Satanás utilizó de tal manera a Herodes, que sabía que se iba a presentar, que iba a nacer un gran rey, pero no sabía dónde se encontraba. No sabía ni siquiera qué niño era. ¿Y qué sucede? Mandan a hacer el decreto para que todos los niños que estaban recién nacidos, aproximadamente hasta los 2 años, pudieran, ¿qué? Morir. Buscando la manera, Satanás siempre, de que la simiente no se propagara. La guerra contra el remanente, y está relacionado directamente con la guerra contra Dios y la guerra contra Jesús. Porque al hacer guerra contra el remanente está haciendo guerra contra quién, contra el pueblo de Dios, contra el cuerpo de Cristo. No somos nosotros su iglesia, las personas que pertenecemos a este pueblo. Eso lo creemos, ¿cierto? Amén, estamos seguros de eso. Sin embargo, no debemos dejar de velar y orar porque Él está al acecho. Su objetivo es destruir la obra de Dios en esta tierra. Y las manos y los pies de Jesús en la tierra, ¿quiénes somos nosotros, cierto? Así que por eso Él ataca directamente a nuestras vidas, ataca nuestras emociones, en esas cosas que nosotros tomamos como cosas valiosas para nosotros. Entonces debemos no dejar de orar ni estar atentos a la labor que Él hace, sino fortalecernos cada vez más en nuestra relación con Dios. Un consejo muy hermoso que nos da nuestra hermana Elena de White en Testimonios, tomo 5, en las páginas 102 y 103, es que a pesar, cualquiera que sea nuestra situación, nosotros como cristianos debemos estar velando y en constante oración. Debemos tener nuestra vida consagrada a Dios. ¿Por qué? Porque dice que aquellos que no estén consagrados a Dios, que no estén entregados a Dios, de verdad, Satanás los podrá utilizar como Él lo desee. Y podemos aprender de todas las cosas que la Biblia nos enseña. El Señor ha dejado en la Biblia grandes historias que son beneficiosas para nosotros porque los ejemplos de esos personajes podemos utilizarnos en nuestra vida hoy. Noé es uno de esos personajes. ¿Qué pasó con él? Cuando fue advertido por Dios acerca de lo que iba a hacer con la tierra, ¿qué fue lo primero que hizo Noé? O sea, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo Noé? Apenas Dios le dijo lo que iba a pasar. Diligentemente empezó a hacer la obra que le fue encomendada, ¿cierto? Y era tal, o sea, si Noé no hubiese predicado, o sea, no se hubiese parado y anunciar el mensaje de Dios al pueblo a voz populi, él hubiese cumplido la obra que Dios le había encomendado sin necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque solamente con su testimonio, con lo que él vivía diariamente, con lo que las personas veían de él, ya era un testimonio pleno, un testimonio completo de la relación que él tenía con Dios. O sea, su vida, sus obras, todo lo que él era demostraba que era alguien especial, no tenía necesidad de predicar. Entonces, seguiremos en este estudio, este conocimiento de otros personajes. Tenemos el caso de Lot. Acompáñenme en 2 de Pedro 2. 2 de Pedro 2, versículos del 7 al 9. Dice: y así libró al justo Lot, abrumado por la conducta licenciosa de los malvados, porque este justo que residía entre ellos día tras día, sufría en su buen corazón al ver y oír los hechos inicuos de los injustos. Así el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio. El versículo es muy claro y nos dice que a pesar de que Lot vivía en un lugar donde la depravación estaba
al máximo nivel. Nunca se dejó contaminar por las cosas que existían en esa ciudad. Es un ejemplo para nosotros, para decirnos que como cristianos, nosotros debemos permanecer como cristianos, no dejarnos influenciar de las cosas del mundo. El mundo tiene muchísimas cosas que ofrecer, pero si nosotros nos permanecemos firmes como Lot, cuando se encontraba dentro de Sodoma, podemos salir victoriosos. Dice que a pesar de toda esa depravación, Lot, siendo un pecador, sintiéndose un pecador, se dedicaba a orar constantemente por los otros pecadores. ¿Para qué? Para que el Señor de alguna manera se manifestara lo más pronto posible. Elías tuvo que ver cómo el pueblo de Israel se sumía cada vez más y más en la idolatría. Es decir, él veía cómo el pueblo de Dios cada vez se alejaba mucho más de él, de su relación, cómo habían olvidado todo lo que él había hecho por ellos y las manifestaciones que él había tenido en sus vidas. Pero hubo un factor que fue el que mantuvo a Elías en pie, el factor de la fe. Dice, primeros escritos en la página 73, pregunté al ángel por qué no había más fe y poder en Israel. Me respondió, ojo a esto, soltáis demasiado pronto el brazo del Señor. Asediad el trono con peticiones y persistid en ellas con firme fe. Las promesas son seguras. Creed que vais a recibir lo que pidáis y lo recibiréis. Amén. Entonces debemos tener la plena seguridad de que todas esas peticiones que nuestro corazón tiene, sean de pronto por cosas materiales o porque vemos que tal vez en la iglesia no van las cosas bien, Dios es quien lleva el control de nuestras vidas y lleva el control de su iglesia también. Así que lo que nosotros debemos hacer según esto es que asediad el trono con peticiones, pero con firme fe, creyendo que vamos a recibir lo que estamos esperando. Y solamente cuando los hombres sean tan consagrados, ojo, cuando seamos tan consagrados como lo fue Elías o como lo fueron esos personajes de los que hemos hablado en esta mañana, vamos a recibir o vamos a tener la oportunidad de conocer plenamente la voluntad de Dios, lo que Él quiere para nosotros y hablar con Él, o sea, sentir que Él nos está hablando al oído, solamente en ese momento. Un ejemplo muy especial para nosotros como cristianos es el ejemplo de Juan. Juan fue un hombre que su vida fue astemia y su ropaje siempre fue sencillo en comparación a la época en la que se encontraba. Jaime mencionaba anteriormente que era una época donde la gente era orgullosa, le gustaba el lujo, realizaban banquetes constantemente. Y Juan siempre estuvo apartado. Antes de nacer, un ángel de Dios llegó a sus padres para mostrarle qué era la temperancia. Y Juan tuvo una crianza especial. Juan tuvo también el privilegio de preparar el camino para la primera venida de Dios. Y nosotros, al igual que Juan, tenemos la dicha de preparar el camino para aquellos que aún no conocen a Dios, para que se preparen, para que estén listos para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Sabemos que las trampas del enemigo se han multiplicado y estamos en un mundo lleno de maldad, de incredulidad, de desviaciones sexuales, de todos los pecados que mencionábamos anteriormente. Pero con el ejemplo de Juan, que fue un hombre temperante y un hombre lleno de dominio propio, nosotros también lo podemos hacer. Podemos mostrar al mundo que somos personas diferentes, que somos apartados por Dios, que somos hijos de Dios. Por esta es la razón que la temperancia ocupa un lugar muy especial para nosotros, para prepararnos para la segunda venida de nuestro Dios. Mis hermanos, Noé predicaba, Lot se afligía, Juan el Bautista, ¿qué hizo? Dejó todo cierto por preparar el camino para nuestro Dios. Elías, ¿qué hizo? Con permanente fe, con constante fe, decidió o pudo afrontar todo esto que estaba ocurriendo con el pueblo en ese tiempo. Ahora quiero que nosotros nos hagamos una pregunta. ¿Qué papel tenemos nosotros en la obra de Dios? ¿Qué papel tienes tú hoy que te encuentras sentado en esta mañana? Hazte esa pregunta. ¿Qué papel tengo yo en la obra de Dios? Pregúntale al Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo realizar la parte que me toca
en esta tarea que tú le has encomendado a tu iglesia. Sí, le ha encomendado una tarea a la iglesia Adventista del Séptimo Día como una organización organizada alrededor del mundo, pero también es una obra individual, es una obra que realiza cada persona que está aquí sentada y nosotros que estamos de pie, los que están ahí atrás. Pregúntate eso y el Señor te responderá, el Señor te dirá tienes que hacer tal cosa, pero primero debes que consagrarte, debes decirle, Señor, abro mi corazón esta mañana a ti para que tú me des las instrucciones que debo yo seguir a través de tu palabra, aunque ya no las dio, pero todos tenemos dones, todos tenemos talentos, tenemos obras especiales que realizar, así que este es el momento para que nosotros lo hagamos. Algo para destacar en algunas de las historias o en algunos de los personajes de los que le hemos hablado esta mañana, pues son dos historias en específico. La primera, en la historia de Noé, el tiempo de la gracia lo cerró un acto insignificante ante cualquier persona. Cualquiera puede decir, ¿cómo el hecho de que se cierre una puerta va a indicar que me voy a salvar o a perder? Pues sí, eso fue lo que indicó en ese tiempo, que ya las oportunidades que Dios les había brindado al pueblo que vivía en esa época, a la gente que vivía en esa época, pues ya había terminado todo, ya se les había dado suficiente oportunidad. Vámonos al tiempo de Lot. En el tiempo de Lot se cerró también una puerta. En el momento en que él jala a los varones para que entren a la casa y el pueblo estaba afuera, esos hombres malvados que querían hacer cosas indebidas, ¿cierto? Y sobre todo con esos varones que Dios había enviado, pues eso indicó el fin del tiempo de gracia para ellos. Nosotros, hoy, pleno siglo XXI, año 2015, ¿en qué momento se va a cerrar la puerta de la gracia? No lo sabemos. Nosotros no sabemos en qué momento eso va a ocurrir. Es por eso que hoy el Señor te está diciendo que debes prepararte, que debes tomar la decisión de consagrarte a Él y empezar a cumplir la parte que te toca en esta misión, en este gran objetivo que tenemos de traer lo más precioso al mundo, que es el mensaje de la segunda venida de Cristo Jesús. Es por eso que yo quiero invitarles a que se pongan en pie. Y mientras el hermano Lucas canta, nosotros meditemos en esas palabras, en las palabras de ese himno, pero también empecemos a establecer ese compromiso con nuestro Dios. Cierra tus ojos si quieres, pero hazlo. Empieza a establecer tu compromiso con Dios en esta mañana. Al pecador Jesús buscó, sus faltas Él sobrellevó. En el Calvario así murió, por ti y por mí. Un gran misterio de amor, eterno plan de salvación, que Jesucristo se encarnó por ti y por mí. Por nuestra maldad, un abismo se abrió, alejados de Dios y privados de paz. Pero gloria al Señor, fuente viva de amor, que nos lleva hasta el trono eterno.
gracia infinita de bondad, más abundante que la mar, pleno perdón Jesús ganó por ti y por mí. Por nuestra maldad un abismo se abrió, alejados de Dios y privados de paz, pero gloria al Señor, de amor que nos lleva hasta el trono eternal. Gracia infinita de bondad, más abundante que la mar, Jesús su sangre derramó por ti, por mí, por ti, por mí. Oremos. Gracias te damos, bondadoso Dios, primeramente porque nos amas. Gracias, Señor, porque en tu inmenso amor un día decidiste crearnos. Y a pesar, Señor, de que pecamos, nos diste una oportunidad para seguir a tu lado. En estos momentos, Señor, tu iglesia se encuentra con un corazón dispuesto a obedecerte, a hacer las cosas que tú nos indiques, Señor, para poder encontrarnos en las mansiones celestiales. Permite, Señor, que podamos transformar nuestra vida de tal manera que a pesar de las inmensas tentaciones que el enemigo nos presente, podamos decir no. No nos apartaremos del camino que el Señor ha preparado para nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos pecadores e indignos de estar delante de tu presencia, tú enviaste a tu Hijo que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, para perdonarnos. Permite, Señor, que cada día podamos ser un ejemplo para aquellas personas que no te conocen. Que podamos, Señor, mostrar tu amor, que seamos un espejo de ti. Que nuestro carácter se vaya perfeccionando cada vez más, que sea igual a tuyo. No nos desampares, quédate con nosotros. Y permite, Señor, que estemos siempre dispuestos para trabajar para ti. En el nombre de Jesús te pedimos y agradecemos cada una de estas cosas, no porque haya méritos en nosotros, sino en los méritos de Jesús, que murió por nosotros. Amén. Amén. Y parte de esta hora de consagración es obedecer por fe la ley de nuestro Dios. Por eso les invitamos a que cantemos con gozo a nuestro Dios el himno número 488, Al andar con Jesús. Por favor, todos de pie. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi Señor su gloria veré y su voz es de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre
El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su bondad. El Señor te mire con amor y te dé paz. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a postrarnos de rodillas en esta oportunidad.